Bienvenido a tu programa, Una Voz Profética en la Ciudad. Welcome to your program, One Prophet's Voice in Your City. Hoy tenemos un programa Today we have a maravilloso very marvelous en el cual channel for today, sabemos and where we know que el Señor va a tocar tu vida. that God will touch your heart. Tenemos aquí con We have nosotros here with us al capellán a chaplain, Reinaldo Velázquez Reynaldo Velázquez, y a nuestro hermano, and at our ministro del brother, Evangelio, minister William Ramos, of Christianity, William, que van a tener una palabra and que who will give a word sé que that, nos va a it will alimentar. really touch you. Sé que Dios nos va a I know hablar. that God will talk to Va a us. tocar nuestras He will vidas. touch our lives. Así que sin más preámbulo, So, with no further ado, preséntese, hermano present yourself, Reinaldo Velázquez. our brother. Dios le bendiga. God Mi bless nombre es you. Reinaldo Velázquez. My name is Reynaldo Velázquez. Para gloria de Dios, Glory to God. capellán, I'm a chaplain. ministro de la palabra del I'm Señor. minister of words, the Word of God. Dios le bendiga. God bless you. Mi nombre es William My name Ramos is William. Colón. Pertenezco a la iglesia de Pentecostal MI I go to a church, Pentecostal MI, en Worcester, Massachusetts, in Worcester, Massachusetts. donde ahí pastorean They preach Teófilo Vázquez, with Valera Vasquez and Valera Vasquez. donde ahí estamos glorificando Well, el nombre there del we're Señor. glorifying the Word of God. Es un honor tenerlos That's aquí an con honor to have nosotros. you guys with us. Y bueno, And, esencialmente este programa essentially es a this base de lo que program, Dios ha we're hecho en going to do what nuestras God did in vidas. our lives. Y queremos que And I want to, nos cuenten I cómo fue want que you to usted tell me, esencialmente, cómo you fue que llegó a essentially, how Cristo. did you come to Christ? Well, Yo me creí en un barrio en Puerto Rico. I was in a place in Puerto Rico. Yo nací básicamente en el Evangelio. I was born in the religion already. Desde chiquito Since I fui was a temeroso a kid, Dios. you know, I knew about God. Tuve las joyas de Cristo. I had all the jewels of God. Tuve los jóvenes. I had the youth, you know. Desde chiquito hasta los jóvenes tuve en la Since little iglesia. to youth, I was at church. Que siempre tuve padre y And I madre que me always enseñaron had a mother tener and temor a father Dios. to give me fear of God. Tuve una buena niñez, I had a good childhood. una excelente I had familia, an excellent family. que casi todo el That, 80% almost 80% of it le estamos sirviendo al Señor. was serving God. Eso fue en Puerto Rico. That was in Puerto Rico. Me mudé a los Estados I Unidos, moved to the U.S., a la ciudad de Boston, to Massachusetts. Boston, Massachusetts. Tiene como algunos... I was like, Bueno, vine a los 9 años. I came at 9 years old. Y después como a los And 17 after I like 17, volví a Puerto Rico. I went back to Puerto Rico. Donde allí nuevamente Where estuve there en los jóvenes. I was with the youth. Después me traslado, Then- 5 años después, Then 5 years later, I came back. me traslado para atrás a Boston. I came back to Boston. Pero para ese tiempo ya yo estaba descarriado de los caminos del Señor. But at that time, I wasn't following the path anymore. Porque a veces no importa que tú Because seas it nacido y criado en el doesn't Evangelio. matter if you were born in the religion. Si verdaderamente no tienes un encuentro con Cristo, If you don't find an opening with God, Cristo no está en tu corazón. Christ won't be in your heart. ¿Cómo fue que How was that, se alejó del camino del you Evangelio? left ¿Qué God's sucedió? path? What happened? Malas influencias, It was bad no influences tener mainly. una comunicación Not had a con good Dios. communication with God. La oración Praying, fue debilitando. it was going lower and lower. Fui a cumpleaños que fui I que no went debí to a ir, birthday and I drank when I wasn't supposed to. donde habían bebidas alcohólicas, estaban bailando. Alcohol, they were all dancing. Todo eso me All of that, debilitó it made me get farther away de la from manera Him. que me From alejé a de los caminos way del Señor. where I completely went away with Him. ¿Y qué pasó con su familia And what en happened ese with your momento? family in that Con sus moment? padres, With con your sus parents, familiares. with your ¿Qué familiar sucedía people? cuando ellos What se daban happened when cuenta they que usted se noticed alejaba del that camino you del were Evangelio? going away? En ese momento In that moment, estaba en Puerto Rico. I was in Puerto Rico. Después que pasó lo que pasó, que After what estuvimos bailando happened, en esa everything, fiesta, I was at that party, en casa de mi abuelo, ahí I was arriba in my hay unos grandparents' cuartos en el house, segundo piso, and there's a room in the second floor. y estaba con mis primos And I was hermanos, with my cousins and my brothers. y yo me dije, lo And miré I y me dijo, said, ¿qué and hicimos? I looked at them and said, what did we Pecamos. do? We sinned. Y después lo vino a la mente And un then hermano que something came in my había dado mind. una It was a profecía que él brother that did a vio prophecy that a he los saw. jóvenes de la He saw iglesia at the youth bailando en una fiesta. dancing at a party. Y un año después And a year pasó. later, it actually happened. Wow. Y eso fue bien. So that was, yo era músico de la iglesia, I tocaba la was batería. I was a musician in
the ministry. Y eso por dentro no me sentía And I bien. didn't feel good about it, you know. Le fallé a Dios. I failed God in that moment. Un joven que fue nacido y A criado en el youth Evangelio that was also part of the youth, and he was born in the religion as well. me dejé llevar por la tentación He gave me that temptation de lo que el mundo me podía of what ofrecer, the world could give me, the worldly sabiendo sins could give que me, yo knowing tenía la verdad, que that era I had Cristo the en mi truth corazón. that was Christ in my heart. Y eso es para que vean que no And importa so, you que know, tú hayas no nacido matter criado en el that you Evangelio, were born in the religion or grew up in the religion, vienen debilidades there's also possibilities, y vienen momentos en and nuestras there's vidas moments in our lives que si uno no se aferra a Dios, that if we don't get our hold on God, uno le falla. we will fail Him. Y eso me pasó a mí. And that happened to me. Hay algo importante There's que something quiero important that añadir. I want to add, you know. Los que hemos pasado por ese What has been proceso happening, de what the people haber that have been through conocido al that Señor process of knowing y God alejarnos del and then Evangelio, leaving God and leaving the peca uno, hace a uno we las sin, cosas you know, indebidas, we do the things that's not pero right, ya no lo hace a gusto. but we don't do it, No puede you uno know, hacerlo a with our gusto, own, with porque fun, siempre el Señor nos because guarda God will y always save no dejamos de us, ser sus and we hijos. don't stop being His children. ¿Cómo fue que usted regresó? How was that you ¿Qué came sucedió? back? What happened in that ¿Qué pasó en moment? esos Or what momentos? happened? ¿O si sintió soledad? Or how did you feel ¿O qué lonely? sucedió? Or what Yo really happened? Yo me sentí solo. I felt alone. Estuve más de I 13 años was more than fuera del 13 Evangelio, years out of the ministry, buscando en el mundo looking in the world lo que ya yo tenía en what I Cristo. already had in Christ. Y lo seguía And I buscando, kept searching. buscando. I kept looking. Estuve en relaciones que no I debía was in estar, relationships I didn't want to be in, disfuncionar, dysfunctional. buscando algo I que was no looking lo for buscaba. something that I couldn't find. Y era en Cristo que And yo it tenía was que in buscar Christ where I had to nuevamente. look newly. Y entonces And in that llegó un moment, momento there was a moment donde yo lo perdí todo. where I lost Perdí everything. I casa, lost houses. perdí todo lo I material. lost everything material Y wise. después de tantos años tuve And que then llamar a after mi so many madre. years, I had to call y my mother decirle, and tell her, Madre, no tengo Mom, dónde I have vivir. nowhere to live. Necesito que me des un I techo. need you to give me a roof. Y como una madre, And like a mother, ella dijo rápido, sí, hijo, he aquí. quickly said, yes, come acepto. here, I accept you. Y fue un momento And donde it was a depresión, moment where the depression, donde lo había perdido where I todo, would have mi lost relación con mis everything, hijos. my relationship with my children. Pero eso era el plan de Dios But para that que was yo God's volviera a los plan pies so de I Él. could go back to His feet. Pero que a veces no Because entendemos sometimes we don't understand proceso que the pasamos. process that happens. Pero Dios sabe que But tú God tienes que knows pasar por eso that you para que have to vuelva a go los through that caminos. so you can go back in their path. Conocí en ese momento I a mi knew in that esposa, moment, I met my wife in that donde moment. ella estaba where leyendo she- la Biblia, where estaba she was empezando en los caminos. Reading the Bible, she was starting to go in the path of Christ. Y yo estaba descarriado. And I wasn't. Yo no quería ir a la I iglesia. didn't want to go to church. Y si cuando iba, And when I went, hacían el llamado y yo me And they iba. did the calling, I usually left. Porque a veces se le hace más difícil a un Because it's harder descarriado for one that left volver a los caminos del Señor go back to the path que una persona aceptar a than a Jesucristo por person primera already vez. accept Christ for the first time ever. No fue fácil. It wasn't easy. Tenía muchas luchas, There was a lot of trouble, muchas batallas. a lot of battles. Pero en un momento dado, But in a moment, yo estaba en casa de mi esposa I was at my wife's house, y el mundo se me quería virar. and the whole Arriba. world wanted to go over my head. Yo estaba luchando por mucho. I was fighting for a lot. En esta vida In this life, hay un demonio de there's pornografía a demon of pornography, donde muchos no saben que es where a un lot of us demonio don't know that it's a que está demon atacando la that is juventud. attacking the youth. Donde yo tenía ese Where demonio de la I pornografía had that with the pornography. y le estaba así diciendo al Señor, And I was Señor, telling libérame Christ, de este demonio please de la Get me pornografía. free of this pornography. Yo no quiero que esto afecte en I nada. don't want this to affect del me in propósito nothing of que the tú vayas a purpose tener conmigo. that I have with you, that you have with me. Y para ese tiempo vivía en Metú, en And at that Massachusetts, time, I used to live in Northern Massachusetts, y fuimos a un culto and we went to a service donde principio where the a fin principal, to the end of it, Dios me estaba hablando God kept talking to me de la manera que cuando hicieron el about the way llamado when they did the calling. sentí que algo una I mano me felt empujaba hacia el like a frente hand was pushing me forward. y yo estaba towards the llorando en el temple, altar and I was crying on the temple. que ya me estaba reconciliando con el That I was Señor going back to my Christ. y cuando abrí los ojos And when I opened my eyes, para ese tiempo mi novia, mi And comprometida, at estaba al that lado time, mío my fiance, my
girlfriend was next to me, que at my también side, había aceptado she had a also Jesucristo accepted como Christ, su único exclusivo like her Salvador. one and only Savior. Y yo sentí una And I felicidad felt such happiness porque yo me había reconciliado con el Señor because I can go back to Christ. y mi esposa había And my aceptado al Señor wife had como su also exclusivo Salvador. accepted God. Y al principio fue And un at the first proceso, time, it was a process. no fue It was fácil, not easy. pero Dios nos ha But ayudado, God has helped us. nos ha ayudado de una It has manera helped us in a really nice way. donde tuvimos un caso de inmigración, Where we had a case with immigration, donde no tuvimos que ir en una entrevista, where we had to go to an interview, donde Dios puso la where mano, God put the hand que cuando para el hombre that dice when que es to the man says that imposible, it's impossible, para Dios to no es God, nothing is imposible. impossible. Llegaron un momento de There pensábamos was a que moment íbamos a esperar mucho where I thought there tiempo, was going to wait so much donde time, hubo desesperación, where was desperation. pero Dios metió la mano But God ahí, put his hand in and cambió he papeles changed papers y obtenemos la and he residencia obtained the sin residency tener que ir a ninguna without going entrevista. to without any interview. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace One solamente man Dios. can't do that. Only God can do that. Y Dios no ha bendecido de una manera And God especial. has blessed us in many ways. Todo ese proceso que yo All that pasé, process that I've been going through, eso fue plan de Dios. that was all just a plan of God. Porque cuando chiquito yo sí When I was little, you know, estaba en el I evangelio, me was in crié en the el religion. evangelio, I was born in the religion. pero Cristo no estaba en mi But corazón. Christ wasn't in my heart. Tuve que tener mi I verdadero had to have encuentro my con own Cristo finding with y Christ. yo confesar por mi And I boca confessed from my mouth que yo era pecador that I was a sinner y que nuevamente and that newly aceptaba a I Cristo accepted como Christ mi único like my exclusivo one and Salvador. only Savior. Qué importante That's really podemos ver, important. You know, como we dice can la see misma how palabra de the Dios, own word of God, it instruye al says, niño en su camino walk the y child cuando in its fuere path, viejo and o when he cuando was fuere old, grande when he nunca was se va a older, apartar. he will never A apart. pesar de que no había No tenido un matter that you encuentro didn't have a finding personal with con him Cristo, or personal la finding palabra with que him, sus padres the le word habían that inculcado your estaba en su parents said corazón. to him, it was Y still in his creo, heart. en mi And opinión believed in personal, que in no my se le personal olvidaba en su opinion mente that it never cuando left usted your iba a la mind when iglesia, you went to cuando sus padres church, oraban, when cuando your lo parents encaminaron prayed, when en they los walked caminos del in the Señor. path of Christ. Y eso, en cierta And you manera, know, más las and oraciones surely, plus de the su madre, de prayers sus of padres, your de sus parents, familiares, your family fueron los que en members, cierta it was manera something that lo certainly trajeron al it brought Evangelio him y closer aún to him. así, And even como Dios tiene so, un like propósito God con has a ustedes, purpose with you, lo sacó de lodo He took cenagoso para us ahora out the contar el hard testimonio places que nos so you can está say this testimony hablando that y you're bueno, es talking about. And maravilloso it's saber marvelous cómo to Dios know that how transforma, God transforms, renueva y renews, and restaura restores corazones. hearts. Ahí donde estás, Right there where you are. este testimonio es This impactante testimony is really porque impactful muchos de because nosotros a lot of us nacemos en el are Evangelio, born in the conocemos religion. a They Dios, we know about God, pero nos but alejamos we por also alguna apart u otra ourselves for razón. one or another way. Pero hoy Dios But te dice, today God tells no you, es tarde, it's not too late. no es tarde. It's not too late. Yo te estoy I'm esperando waiting for con los you brazos with abiertos. open arms. Vamos, Come here. no endurezcas el Don't corazón. harden your heart. Así como el Señor Just like lo God, rescató, He porque restored tiene un you propósito because He has con a el purpose hermano, with con mi you, hermano and He William. had a purpose with our También brother tiene un William. He propósito also has a contigo. purpose with you. Vamos, Come on, vamos. come on. Cristo te está llamando. Christ is calling for you. Y es maravilloso And it's cómo marvelous Dios how transforma, He renueva y transforms, restaura renews, and vidas. Es restores algo lives. It's espectacular. something Y bueno, mi spectacular. hermano, And well, you, my brother, cuéntenos usted tell us que about usted es yours, capellán. that you're a y chaplain, and cómo llegó a ser how did you capellán. get to be a ¿Cuál es, chaplain? What was, Bueno, well, yo voy a comenzar con mi I'm going to start testimonio. with my testimony. A diferencia de In William, difference of William, yo vengo I de come from una familia a que no family conocía al that didn't Señor. know about God. Yo nunca había, I never- anteriormente, Interior, before, nunca había conocido, I ni siquiera había never, I conocido la didn't even know Biblia. who Christ or what the Bible was. Sí había escuchado Yeah, I've heard of la it. palabra, me I have habían heard about the hablado. word, they have talked to me about it. Donde vivía había Where I varias lived, there was iglesias many churches around. y And muchas veces yo me a iba lot por of la times puerta a I escuchar went la palabra, through the door to listen to the word. pero But hubo una There situación was en a mi vida situation in my life que fue que that yo was- comencé a los 13 años en el that I alcoholismo, started at 13 years old in alcohol, a muy temprana edad. very early in age. Ya como a los 17 When I años was comencé 17, I en el started- vicio de las I drogas. started in drugs. Pero tuve un hermano But there was a mayor brother, an older brother, que that, murió de that leucemia died
pero Louisiana, but antes de before morir that, aceptó a Cristo. he accepted Christ. En una ocasión, On 3 that años, occasion, 3 años antes de yo convertirme al years Señor, after I came to Christ, tuve un sueño con mi I had hermano a dream with my donde brother where yo vi a mi hermano I saw vestido de my blanco brother, completo. you know, Mi fully. hermano vino donde mí, He came to me. se paró frente de mí, He me was miró face to face to me, and he said, y comenzó a caminar and he started walking hasta llegar a un until puente. he got to a bridge. Al lado derecho del puente había On the right una side, mujer there was con a una niña. woman with a little girl. Al lado izquierdo había On un the left niño. side, there was a boy. Mi hermano llegó My brother hasta el medio del got to the puente middle y of se the bridge, desapareció. and he disappeared. Cuando yo traté When I cruzar el tried puente no pude porque tenía que I tener un couldn't because I ticket needed to para have a poder ticket cruzar to el be able to puente. cross the bridge. 3 años 3 years, más tarde acepté 3 a years Cristo later, I accepted Christ. y el Señor And, me dio a entender he de gave me que an en aquel Christ gave sueño, me an cuando understanding yo of that traté de dream. cruzar el When I puente que no tried to pude cruzarlo, pass the bridge, I el couldn't. ticket era que The tenía que ticket aceptar a was that I Cristo. needed to accept Christ. Desde el 5 de septiembre de After September 5th 1992 of 1992, he estado sirviendo al I've Señor. been serving Christ. El Señor me ha dado la oportunidad de Christ gave me the viajar a opportunity diferentes lugares to, predicando go la to palabra. different places to preach the word. Decidí I convertirme en decided to convert capellán, myself into ya que chaplain now mi juventud that my youth, la desperdicié en el I alcoholismo, lost it in en las alcohol, drogas, in the drugs. y decidí pues And I convertirme en decided to capellán convert myself para into a ayudar a chaplain aquellos que so I could help the people están pasando that por la were misma going through the situación que same yo estuve situation pasando. as Lo I did. interrumpo. Let me interrupt you. ¿Cómo fue esa How was that transformación? transformation? ¿Qué How fue lo did que lo tocó a you know, usted what para touched you dejar to totalmente to esa vida de totally drogas, de get out alcohol? of alcohol, drugs? ¿Qué sucedió? What ¿Qué fue lo happened? que Dios hizo What para was que that usted God se alejara did so por you completo? apart yourself from all that? Bueno, yo estaba viviendo en Well, un I cuarto was alquilado. living in an enslaved body. Los vecinos de donde yo The vivía neighborhood, eran The neighbors eran where I used to cristianos. live, they were Christian. En una ocasión yo me In one encontré occasion, con una de las hijas I de found la myself with señora one of the daughters en la of calle the que neighbor, venía del hospital, and they just came back from the que hospital. su mamá le That habían her llevado de mom, emergencia al the mom hospital. had taken her to the emergency Ellos room. siempre estaban hablándome la They've palabra. always talked to me about the word. En esa ocasión, pues, that occasion, cuando when- ella me dijo que su mamá she le told habían me that her llevado mom grave had al I hospital, took her to the eso hospital. como que, That como kinda que yo me interesé that en la kinda salud I got interested in the health de la vecina. of the neighbor. Y en una ocasión pues, And in fui that a moment, visitar para I saber went to go cómo ella se visit to see encontraba. how she was. Me mandaron a entrar, me They mandaron a sentar, made me in, they made me sit down. comenzaron a hablarme de la They started palabra. to talk to me about the word. Recuerdo que I remember that- la cuñada de la señora me that- dice, ¿quieres aceptar a Cristo? One of the people in the room said, "Do you want to Yo le accept dije, Christ?" And I said, Sinceramente no me "Sincerely, siento, no, I don't. I no me don't siento, feel, you know, ¿cómo decirlo? what's the word? En este momento In this moment, ¿Preparado? no me siento I don't preparado, feel prepared, you know." pero que ellos siguieron insistiendo, But pero they kept insisting and quiere la insisting. oración, "Do pero you want sin the compromiso. prayer Y yo without le dije, bueno, any yo permito compromise?" And he said, que oren por mí, "Well, you can pray for pero me, sin compromiso but ninguno. without any other compromise apart from Cuando that." ellos comenzaron a orar When they por mí, yo started to comencé pray a for me, temblar. I started to shake. Yo no entendía en I ese didn't momento qué understand era in lo que that estaba moment pasando what was conmigo, happening with me, pero yo comencé but a I temblar, started comenzaron mis to lágrimas a shake, bajar. and I started to cry. Y en aquel momento And in yo that moment, comencé a sentir I como started to feel una lucha dentro de mí. like a battle inside of me. Yo decía, Señor, was pero ¿qué es lo que saying, está "God, but pasando what is conmigo? Porque happening yo with siento me?" que Because I feel que that algo que I está feel that peleando dentro de something mí. is fighting inside of me. Y yo quería decir que no, And I wanted to say cuando that me preguntaban, ¿quieres a when they Cristo? Yo asked me if it quería was decir que Christ, no. I wanted to say no. Pero lo que había dentro de But mí inside of me pudo más que yo. could more than I could. Y en aquel momento And in pues that saqué un moment, grito y dije, sí. I quiero yelled and aceptar a said, Cristo "Yes, como I mi want to Salvador. accept Christ as my Savior." Desde aquel momento After todo that cambió en mi moment, vida. everything changed my life completely. Se fue el alcoholismo, The se fue la alcoholism went droga, away, the se fue el drugs went cigarrillo, away, se fue todo. cigarettes, everything. ¿No venían ataques a su vida Was there para volver a attacks so you continuar o could regresar al go back pasado? to drugs and stuff? Sí, venían las Yes, tentaciones there was a lot of temptation porque because
Cuando uno sale When de la adicción a when drogas, one sale del live- when one alcoholismo goes o out sale de, and de leaves cualquier all the situación drugs away or leaves donde any uno se encuentra. situation where one finds Mi in hermano, one. mi hermano My William brother, decía, hablaba he was talking de la pornografía. about pornography. No importa It la doesn't situación matter the donde tú situation hayas estado, where you were cuando before. tú vienes a When Cristo, you come to la Christ, lucha the battle, es más grande the battle's bigger porque van a because venir las there's going to tentaciones. be temptation that are always going to come. Entonces So, vas a tratar you de have hacer to- todo lo To posible do por no anything volver a pecar. possible Vas a to querer apply it. You want hacer la you voluntad de want to Dios. do what God wants. Cuando Dios nos trae con un When propósito Christ comes with us with a purpose, y Dios tiene and un God llamado has a para calling nosotros, for us, especialmente si tiene un especially llamado if al you already have a ministerio, calling for the ministry, la lucha es the más battle difícil, is difficult. especialmente cuando especially tú for vienes when, de una You situación go in a como situation la cual yo me encontraba like how I was, o como la que se encontraba mi or hermano how our en brother was en la in pornografía. pornography, Pero but aunque la lucha when the es más battle difícil, was difficult, pero podemos, but we can, porque because cuando Cristo está con when nosotros, Christ was with us, tenemos la fortaleza, we have the la fortunate fortaleza que viene, we la have a fortaleza que viene de fortunate Dios. things that come from Christ. Dígale a nuestros televidentes, Tell ¿cómo the consigo people esa that are fortaleza? watching, how do you get that? ¿Qué hago cuando What do I me do vuelve la when tentación? I want to Digo, go back quiero to otra vez temptation? I drogarme, want to quiero do otra vez drugs alcoholizarme. again. ¿Qué I es want lo que to hago? drink ¿Qué again. hago, What do I Señor? do? Please, God, help me. ¿Qué sucede? What do I do? Tú que me estás escuchando en You estos that are listening in momentos, this moment, cuando llega la when situación there's a situation, difícil a tu a vida, difficult cuando llega la situation in your life, tentación, when the temptation comes, lo primero que the tienes que first thing hacer you need es to do is irte de rodillas, go on your knees. pedirle al Señor que te Tell dé la Christ to fortaleza, give you the porque strength. la palabra because, dice que you know, the nuestra word lucha no es says contra that carne ni sangre, our battle sino isn't with any skin or contra blood, potestades but it's y gobernadores en las with- regiones celestes. with O sea, que supernatural nosotros things. con And, nuestra propia fuerza with no our own podemos strength, pelear we la can't- batalla, We can't win this battle. no podemos luchar, We can't fight properly. pero cuando but nos ponemos en las manos del when we Señor, go cuando to confiamos en Christ Dios, and when we nuestra believe in fortaleza God, viene our de Dios. our strength En comes una from ocasión, Him. In one occasion, el Señor David dijo, el rey David said, dijo, King ¿de David dónde vendrá said, mi socorro? Where does Mi my socorro sorrow viene come de Jehová from? que My hizo sorrow los comes cielos y from la Christ, tierra. from the sun to Cuando tú from the heaven te to the encuentres en earth. una When you situación find difícil, yourself in a situation that's clama a difficult, Dios. claim to God. Dios es el único que te He's puede the only ayudar. one that can help you. Si en estos momentos tú If no in le this estás sirviendo al moment you Señor, don't yo serve God, te exhorto I tell you now, a que tú busques de for you Dios, to look and que search te for God, acerques a Dios, that you accept porque God, Dios es el because único God is the que only puede one cambiar that nuestras can vidas. change your life. Muchas veces There's a tratamos lot de of times cambiar we por try nuestra to propia fuerza, pero no change podemos. ourselves, but we can't. Solamente Only Cristo Christ es el único que puede is the hacerlo. one that can do it. Recordemos que Remember ir a la that, iglesia, you go to church, acercarse a Dios, getting closer es to un God hospital is a donde hospital todos llegamos where we heridos, all go there hurt. llegamos con cadenas, We go with con chains, ataduras, with a lot of incluso con battles, cáncer, and even with con cancer cosas ya a and punto stuff, de morir like espiritualmente about to hablando. die, spiritually Y Dios ahí speaking. nos And liberta, God just Dios ahí gets nos us and cambia, helps us, and He Dios ahí changes nos us. transforma. He transforms Abre tu us. corazón, Open your Dios heart. está hablando a God tu is vida. calling Abre you. tu corazón. Open your heart. Y entonces, ¿qué sucedió, So then hermano? what Cuente, happened? después Tell de que us. pasó ese After proceso de this luchas y process pruebas, happens and battles and everything, ¿qué sucedió en su what ministerio? happened in your ¿Cómo ministry? continuó How did you en el continue? Señor? Bueno, como les Well, decía, pues like I was saying, comencé a buscar, I started acercarme searching más a Dios. and going ¿Cómo me closer to acerco a God. Dios? How do I get closer to God? ¿Cómo podemos acercarnos How a we Dios? can get closer to God? En oración, In prayer, en ayuno, in fasting, en lectura de la palabra, in lectures and scriptures of the Bible. en vigilia, porque dice, And, dice la palabra que the word debemos says velar y orar We have en todo to tiempo. we have to pray and praise at all times. Solamente Surely only en la búsqueda de Dios only in the finding of God está la solución. is the solution right there. O sea, So cuando tú comienzas a buscar a when you Dios, start to look and search for God, ese es el secreto that's the secret. para tú poder seguir So you can adelante. keep going forward. Si tienes un llamado al If you have a ministerio, calling for a ministry calling, si Dios ha if prometido God has promised you
que te va a levantar, that He's going to lift you up. confía Trust. y ponte en las manos del Señor, And put God's hands on it. porque Él va a hacer lo que Él Because prometió he's para the one tu that He vida. would do that. He would do what He Amén, promised. amén. ¿Y cómo siguió en la And iglesia? how did you ¿Cómo lo keep going in church? promocionaron? How did they ¿Cómo Dios le habló promote para el you? How did you ministerio? get to what you are Eh, now in this ¿Qué ministry? elaboró para el Señor What en la iglesia? elaborate in this? En el 2004 In 2004, yo salí por primera vez I para la left for República the first time Dominicana to Dominican Republic como misionero evangelista. with like as a minister. Fui ungido por I mi was pastor en covered aquel by entonces. my pastor at that time, Ya Dios había hablado a mi vida de And que he already había un called- ministerio para mi vida. and God already called that there was a calling for Y me. en el 13 de, And at 13 de diciembre del 13 of 2004 December of 2004, fui ungido por mi I pastor. was prayed for. De ahí comenzó mi ministerio. That's where my ministry act started. En estos In momentos those moments, tenemos un ministerio there's a ministry. We have a llamado minister Cristo called Transforma. God Transforms. El nombre que Dios me dio fue Cristo Transforma The name that porque God gave us was that God Transforms lo que was hubo en because mi vida fue you una know what happened transformación. to me was a big transition, a big transformation. Porque cuando Because when salí de la I droga, left from del drugs alcoholismo, and the alcohol, el único que the pudo only cambiar one that could change my mi vida life fue Cristo. was Christ. Cuando mi familia me había When dado my la espalda, family turned her back on me, cuando nadie creía en when mí, no one believed in me, el único que creyó en mí the only fue one that fue believed in Cristo. me was Christ. Yo no sé I don't en la know situación the que tú estás pasando en situation estos that you're momentos, that's happening amigo in que these me estás moments, escuchando, friend that's listening. pero si tu familia But te ha if dado la your family's espalda, turned their back on si you, nadie cree en if ti, no one believes in you, si has sido señalado, if si you has have sido been juzgado, pointed and judged at, Cristo ni te señala ni te Christ juzga. doesn't point at you or doesn't judge you. La palabra dice que The aunque word mi padre y says mi madre that me even dejaren if, con todo y even eso, if my Jehová me mother and recogerá. father left me, He will always be with me. ¿Qué tiempo tiene ya con How el long has ministerio it que been está that you had this realizando de ministry that Cristo restaura? of Christ Transforms? El ministerio The ministry, en sí, yo comencé en el I ministerio started desde el 14 de diciembre I started it de, at December del 14th, 2004. 2004. pero el 30 de octubre October 30th del 2020 of 2020, lo registré en I el estado. registered it in the state. O sea, desde el 2020 So, since el 2020, ministerio está registrado en The el estado. ministry's been registered in the state, Pero el 1 de marzo but the 1st of March de este año of this year fue que lo inauguramos. was when we inaugurated it. O sea, yo llevo años con el ministerio, I have had years pero with this ministry, ha but sido inaugurado it's been recientemente. inaugurated Ha florecido florecido el ministerio has it flourished, recientemente. you know, recently. Básicamente, ¿a qué se dedica el Basically, ministerio? ¿Qué hace el what do you guys ministerio? do? Bueno, Well, rescatar las almas. we try to restore lives and save Rescatar lives. las almas. We save lives. Estamos estamos buscando las almas perdidas, We try to find the predicando la lost palabra souls and, you know, learn y with the ayudando word and help a aquel que está en and help necesidad. that's in necessity. Y mis planes en sí And my plans in everything es buscar las almas is to look for the souls para el Señor. for Christ. Esa es la visión que That's the Dios ha vision puesto that en I mi have, corazón. that God has put in my heart. Buscar que las almas se Look for salven, the souls that are saved. que las almas The souls, you procedan al know, arrepentimiento they go and say sorry y que sean salvas. and that they were ¿Cómo been ha sido su saved. trabajo como How has your capellán? work been as a ¿Y cómo nació chaplain? ese And deseo how en su did corazón you por la learn with capellanía? that? How did you come up with that wish of becoming a chaplain?
varias veces visité la cárcel, Various times I visited a jail. varias veces Many visité la cárcel times I went to a jail por ciertos for problemas. certain problems. Llegué a estar I preso. went to a certain place, and Y una de las cosas one of those es times que dentro de las cárceles hay was mucha necesidad. in the jails. There's a lot of necessity there. Mucha necesidad. There's many necessities there, Hay personas and there's que people están presos that are porque han in prisons cometido algún delito, because they did some pero sort of también illegal thing. podemos But encontrar we gente can also inocente find innocent people dentro de in las there, cárceles. inside the jails. Muchas veces A lot of times encontramos personas que find tampoco people that conocen del Señor, que don't tampoco know han tenido about la Christ or oportunidad didn't have the opportunity de escuchar de to Dios, listen about Christ. y muchas And veces a lot of times, necesitan they need un that. consejero, They need someone to necesitan guide una them. persona que trabaje need con ellos, someone, una to persona counsel them. que bregue con ellos, Someone that talks to ya them. que muchas veces Now, a lot of están times, aislados, they're separados isolated, separated de la familia. from the family. Muchas veces A lot of times, hay muchos presos que there's a lot of a imprisoned veces people that no tienen ni, that they don't have ni para comer, not even to eat. They don't have anything to eat. porque hay algunos que There's pues, la some familia that, pues, le their le family lleva brings dinero, le them lleva lo food, que llamamos la comisaria, and que they ellos bring pueden a commissionary comprar para so they can comer buy, dentro de so they las can buy cárceles. stuff inside of the jail. Pero But hay muchas personas, there's a lot of como people, me sucedió a mí, like it happened to que me, muchas veces tenía where que esperar that I had to wait a que otro preso until another pudiera imprisoned quisiera or compartir con wanted nosotros to share with me, para a veces poder comer, so I could even eat. porque hay veces que la comida que Because se da there's en las moments cárceles, that the food that they even gave eh, us there, tras que no es una comida buena, it wasn't a good muchas food. veces no es suficiente It wasn't enough food either para una persona, for y a hay veces person que in that time. hay presos que There's imprisoned se acuestan hasta sin that comer. they sleep without even eating. No. Y otra cosa que Another también, time that also, yo trabajé en Puerto Rico I en un worked in Puerto hospital, Rico in a hospital, y a veces and sometimes la necesidad the necessity de las of personas the people que necesitan una persona que ore por they need ellos, someone to una guide them, persona que le a lleve la person that will palabra. take the word to Es por them. eso que So that's why nació en mí It was el born deseo onto de ser me, capellán. the desire to ¿Qué be a es lo chaplain. más, What was the most, lo más no the- interesante, not iba a decir interesting, interesante? but ¿Qué es lo más trágico que le ha what's the sucedido en la most tragic capellanía? that's ¿Qué been es happening when you cuál were a es el chaplain? caso What más was the case, complicado que the ha most podido ver complicated case that y you could quizás en su see, momento and that ayudar maybe in that moment a la could help persona? the person? Bueno, Well, como te dije, like I was saying, hay veces there's que times personas en la calle where people in the streets, que no tienen dónde vivir, they don't have where to live. no tienen para comer. They don't have to eat. He visto I've seen personas durmiendo en la people calle. sleeping on the streets. Yo también I tuve esa myself, experiencia had that experience myself, de no tener of un lugar donde not having vivir. a place to live. Yo me encontré muchas veces I durmiendo found en la myself calle. sleeping on the streets a lot too. Recuerdo que una I vez en remember one Miami time in estuve un mes Miami, viviendo I en el was- aeropuerto. I was there for a month living there Y son on the situaciones streets, and it was a que situation that, verdaderamente it was truly muchas veces nos a lot of encontramos times con we esas find situaciones ourselves en las calles, in the streets in son a situation, and situaciones in situations where, que verdaderamente truly nos duelen, it hurts us. nos It impactan. hurts. It impacts us. Y el uno a veces no tener de qué sometimes manera Not having a way poder ayudar a esta gente to help these people. es algo It's something. doloroso, It's something impactante. that hurts, and it's ¿Hay un impactful. grupo There's a delegado group. para Is there a que group lo for this asista o que that sea assists parte de or la is part capellanía of the para chaplains rescatar las almas en to las help the calles? people in the streets? Bueno, Well, en la in the iglesia church,
en la cual yo asisto, and where I assist la iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo, mi in the pastora Eva church Iglesia Rivera, Casa de Dios, o sea, habemos varios, there was many times habemos varios many people capellanes, of creo que chaplains habemos como that algunos there's 9 about capellanes, a Ok. lot of chaplains. y en estos And momentos in these moments, mi esposa está my wife, próxima a graduarse, she is the next to y graduate, otro hermano más, and another brother. y son, And these habemos are, muchas you know, personas there's que a lot of estamos, people that are, perdón, sorry, Sí. muchas personas que there's a lot estamos of people that are trabajando working con esta with situación. these situations. ¿A dónde se pueden Where comunicar could las they personas que nos communicate in están the viendo people that are watching? para si alguien So quiere if anyone apoyar o wants ayudar o ser to help or parte just be part, de la capellanía of de the Rescatando chaplain? las Almas? ¿Dónde pueden where comunicarse? could we communicate? Bueno, Su pueden, teléfono. Or ¿de your su phone teléfono? pueden number, comunicarse or they conmigo could al contact me at 857-346-5638. 857-854-5382. ¿Otra vez? Again, 857-346-5638. 856. Si quieres apoyar a If you las want personas to help, que you know, necesitan esa or, mano amiga, or someone that esa needs that ayuda. hand or that help, llámanos, call us. llama, Call. ayuda. Help. Que necesitamos mucha Because ayuda we need a lot of help para rescatar a esas to personas help those que people necesitan esa palabra de that aliento, need that help esa ayuda. and that saving. Si Dios pone en tu If corazón, God puts that in your heart, Llama. call us. hay alguien que está There's someone esperando that's waiting, tu llamada. waiting for your call. ¿Y qué pasó? Cuénteme qué And tell me sucedió what happened después de haber organizado todo after having that esto y ahora organization. me imagino que And están now I planeando imagine that ser they're un grupo planning to grande y have a big mayor. group, you know. ¿Cuál es su meta? What ¿Cuál es is the su goal? proyecto? ¿Cuál What es is su the project? perspectiva? What is the perspective? Bueno, como le estaba diciendo Like I was anteriormente, saying before, estamos buscando las we're almas. Ahora looking for mismo souls now estamos trabajando en el Now we're área donde working vive mi hermano William, in where en our brother Lancaster. William lives in Lancaster. Massachusetts, In Lancaster. Massachusetts, Lancaster, Massachusetts. Si quieren If, darnos la you know, mano, si quieren want to give us a ayudarnos, hand, if anything. si If no le sirvas al Señor, you don't serve God, necesitas una you oración, need a prayer. nos puedes llamar al You mismo, can call us at the same teléfono, number, 857-346-5638. 805-345-5483. Creo que en realidad hay una gran And in reality, necesidad there's a para big que nosotros, necessity, o no nosotros, well, not muchos de us, los a que lot no of us, conocen the del people that Señor, don't know pues Christ, escuchen la palabra, que hear los this word, rescate, que los transforme, to como lo ha hecho con pick them nosotros. up and to transform like they did with us. Hermano William, Our brother ¿cuál es su William, plan, su what is your proyecto, plan, your su project, ministerio your al lado ministry de su amada esposa? next to your wife? Quiero decir también que I estamos want to por say las redes also sociales. that we're on social media. Estamos en TikTok como We're on Ministerio TikTok. Cristo Transforma. We're on TikTok for Donde ahí Ministerio Vivo empezamos el Transforma, ministerio where junto we con start, Reinaldo. where we start everything. Tuvimos el primer culto en mi We've had our hogar, first service at my home, donde fue un culto where it glorioso. was a glorious. Tuve respaldo de I had muchos de help mis from a lot familiares, of de my mis family pastores. members, my Ahí pastors, estuvimos and en it's been, coinonía and we're all there y fue together, un momento muy and it was a especial. very special moment. El Ministerio Cristo The Transforma. ministry Cristo Transforma. Tenemos un culto especial We have a special service este viernes this Friday a las 8 de la at noche 8 p.m. en la and 151 151 de la Chandler Street, of Chandler Street Iglesia de Dios Pentecostal, in the church Iglesia Pentecostal, MI, MI, La Roca. in the Rocks. Ahí están los pastores There's the pastors, Teófilo Vázquez Befilo Vázquez y Valeria y Vázquez. Valeria Vázquez. Y en la predicación And de in esa the noche preacher of that será el night, capellán it would have been the chaplain, Reinaldo Velázquez. Reinaldo Velázquez. Si no tienes nada que hacer ese If you don't have día, anything else to do that day, si estás congregado en otra if iglesia you're y ese going to día no another tienes church and culto, that day you don't have a service, le hacemos la I invitación give you the invitation para que vayan so este you can go viernes that Friday, y juntos nos gozaremos and en you el can and we Señor. can all be together Que and yo sé que worshiping, Dios tiene una because I know palabra that para God ti. has a purpose for you and has a word for you. Así, ¿qué días tienen So servicios? what day do you guys have services? Nosotros en la We Iglesia have Pentecostal services MI
Tenemos We have a servicios service los miércoles, on Wednesdays 7:30 de at oración. 7:30 for prayer. Los viernes tenemos servicio Friday, 7:30, escuela bíblica. We have Bible study at 7:30. Y a las 2 de la And tarde at 2 p.m. estamos empezando we el are culto starting, evangelístico, we're starting another service donde Dios se está moviendo de una manera especial. where God is going to move in a very special way in Si matter. estás buscando una iglesia If donde you're looking for a congregarte, church and where you can go, estamos ahí para we're there servirte. to serve you. Mi número de teléfono My es phone number is 857-370-7417. 857-370-7417. Aquí tu hermano, tu Right servidor, here, your William brother, Ramos. your server, Estamos William a la orden. Ramos. I'm here for you. Dios lo bendiga. God bless. Así que realmente So el Señor, truly, you know, God, pues, cada día nos God sorprende every day cómo va He surprises transformando y us how they cambiando transforms vidas. and changes Y lives. yo soy el primero And en el I'm the cual, first pues, one where cada uno de each one of nosotros us tenemos un has a testimonio de cómo testimony nos of rescató how Dios. He rescued Creo que us. con todo lo que I think hemos with all hablado, this we talked about, no importa en it doesn't realidad matter really la situación en the la que nos situation hallamos where o we estemos en were este or we momento. are in this moment. Lo que importa es a What, partir de what hoy o matters de este is minuto after hacia this adelante. moment to keep going Sabemos que forward. Dios está We know hablando en that God nuestras is vidas, está calling us hablando in en our nuestros lives, corazones. in our hearts. Y Él nos indica And I cada know He día tells us every day que Él está that esperándonos He's siempre con waiting los always brazos there with abiertos. open arms. Que realmente you know, es el mismo truly, de ayer, It's the hoy same y from por yesterday, por today, todos los and siglos de los forever and siglos. forever. Así que mi amigo, tú So que you that are watching, estás ahí, that are no there, importa cómo doesn't te matter encuentres, what si you estás en las find yourself, drogas, if en you're el in alcohol, drugs a or in toda la alcohol pornografía or even y a otros pornography or vicios, other o te other sientes things, solo, or you feel alone, te sientes que nadie or te you feel ama, like no one sientes loves que you, nadie you te feel like quiere. no one Hay cares about you. alguien There's que está someone esperando that's por ti. waiting for Hay you. alguien que quiere There's someone that ayudarte, wants to que help quiere you, that wants to rescatarte, y se transform you llama and Cristo. restore you. His Hoy te name is está Jesus hablando. Christ. He's Abre talking tu to you today. corazón. Open your Él te heart to está Him. llamando, está He's diciendo, calling you. He's hijo, telling aquí you, estoy, son, quiero I'm here. I salvarte, want to save you, my rescatarte, child. sanarte, I want to heal you. I want to restaurarte, restore you. restaurar tu I want vida, to restore your restaurar life. tu I want to familia, restore your family restaurar tus members. I want to finanzas, restore your restaurar tu finances. relación I con want los to que te restore your rodean. Quiero relationship with the serte people around diferente. you. I want you to be Abre different. tu corazón. Open your heart. Así que el Señor es So maravilloso. God is marvelous, Y, and podemos darnos cuenta we can cómo really notice how día con how día day per las day luchas, the las pruebas battles vienen. they all come. Pero como estaba diciendo el But like capellán, the chaplain was saying, básicamente como dice la basically, Biblia, like the todo Bible lo says as podemos well, en Cristo, everything I que Él can nos do fortalece. if God helps Amén. us. La The importancia de importance, humillarnos, you la know, to importancia humble de ourselves seguir al and to Señor, keep la going in the path, importancia the de importance saber to escuchar su voz. hear ¿Cómo es the que usted ha word. escuchado o How escucha la you voz del word? Señor How do para you que lo hear- guíe hacia how do you cumplir hear el his, propósito God's que Él word, tiene God's para voice? su ministerio? Muchas veces A lot of times, Dios me habla, God talks habla to me, directamente talks a mi to me corazón. directly to my heart. No puedo decir que I Dios me can't haya really say hablado that nunca God has ever audiblemente, talked to me in my pero ear, sí habla a mi corazón. but He does a mi talk to me corazón. through my heart. Pero cuando But sabemos when I know y aprendemos a and we escuchar la voz de understand Dios to hear the voice of y a God reconocerla, and to recognize it, la palabra dice the word says que las ovejas that the sheep escuchan hear and listen. la voz de su pastor They listen to the word of their pastor y conocen, and they recognize conocen la voz de su the pastor. voice of their pastor. Cuando tú aprendes a conocer la When voz you learn to listen del and Señor, understand the word of y que es el God, Señor el que te habla, and He's the one that talks to you, se nos hace fácil, it makes it easier for se nos us. hace It fácil makes it easier hacer la to do voluntad de the Dios, word of God. porque cuando Dios Because when nos habla He directamente talks to us directly y nos deja saber and He qué es lets lo que us know Él quiere what de He wants nosotros, from us, se nos hace más it makes fácil it easier sobrellevar la carga. to overdo Sí. the weight that we have. Definitivamente And que definitely, es it's importante, important es en esta época y in en this este this tiempo, generation, es this time. sumamente It's so importante important aprender a to escuchar la learn voz de Dios, how to listen to the porque voice es of God, es la que nos va a guiar because the one al that camino guides us to correcto. the right path. Muchas de las veces A lot of nosotros times, somos humanos, we're human. tendemos a guiarnos a la We izquierda o a guiarnos we a la either guide derecha, ourselves mas to the no al left or centro right donde and nos not quiere the Dios. center. Amén. Pero
¿Cómo But podemos how nosotros can we, escuchar la voz de listen Dios, to the voice hermano of William? God? ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? William, how do you ¿Qué hear tengo que it? hacer What para do I need escuchar to la voz do? del Hay que Señor? tener discernimiento. You need to have ¿Qué an es el understanding. discernimiento? What is No that? sé, cuénteme. Tiene, mira, número, hay que Look, tener hay que estar en ayuno en You need to oración. you have to be praying and Tiene que fasting. tener You esa have to have relación that con nuestro Padre relationship. Celestial. We have to have that relationship with Eso es Him. lo más importante, tener That's the una most important relación thing, to have a en relationship. oración, en la And palabra de pray in the Dios, que Word es of nuestro pan God, de cada which día. is our bread of every day, Alimentarnos de esa palabra. to make us want more of Hay that. veces que pasamos There's times where we situaciones go through donde situations tenemos que tener la voz where de Dios que nos diga, we tú need tienes to que have hacer that Word of eso. God, that you have to do that. Todos tenemos We all procesos, have processes. todos tenemos We debilidades, all have our weaknesses. todos a veces tenemos We have tentaciones. temptation, Pero es you la know, voz del Espíritu but it's the Santo word que of, te dice, no of vayas God por ese saying, camino, no, don't go through that no hagas path. esto, no Don't hagas do lo this, otro. don't do that. Y hay que tener el And oído you have to afinado have the ear para fine escuchar la voz de to Dios. listen to the word of God. Los caminos del Señor, In the path of no te Christ. puedo decir que es I fácil, can't que tell you todo that es it's de easy, lujo, that it's all just pero sí great. te puedo But I can prometer que en tu promise to you proceso y that en in the este camino process, in this path, tendrás el Padre you will Celestial have Him que va a caminar al lado that tuyo, will help you te va a walk with you ayudar en tu next to you. It will proceso. help you in Y cuando tú processes. le clamas a And Él, Él when te you escucha praise to Him, y Él te va a bendecir, and He will bless te you, va a ayudar. He will help you. Y si te estás pidiendo And if algo, you're en su waiting for necesario something, momento, no el de in its nosotros own como time, humanos, I know as en a el human, tiempo de Dios Él te in la His va a own cumplir. time, He will give it to us. Sí, Yeah, definitivamente. definitely. Dios siempre God cumple sus always promesas. completes His La palabra del promises. Señor nos The Word indica of que Él God es el tells mismo us that ayer, He's hoy the y por one todos los yesterday, siglos, today, por and toda la vida, forever, por and toda for la the whole life, for the eternidad, whole eternity. como dice ciertamente Romanos. Like He says, ¿Qué like nos in puede Romans. separar del amor What de can Dios? separate us from the Ni love lo of alto, God? ni lo Not the bajo, ni lo tall, profundo, ni lo or porvenir, the short, the ni lo deep, or the visible, ni lo thin, invisible, the ni visible, la or the muerte, ni la invisible, vida not the life or podrá the death, separarnos could del separate amor us de from the Dios, love of que es God. en Cristo That is Jesús, really in Jesus Señor Christ. nuestro. He ahí la importancia That's de the que el importance Señor levante that ministros, Christ, levante you know, hombres gets y up mujeres missionaries and llenos men del and poder women del too, Espíritu Santo, and have para que, that power para que of sea la Christ, voz de so it could Dios, be the la word voz of de Dios God, de the aquel word of que God that necesita esa can palabra help de you and aliento. get that Dios está understanding. God hablando is a tu talking vida, in your life te right está now. diciendo, He's telling aquí you, estoy, here I am, ven. come Si on. te has alejado, If ven. you already left, No it's es fine, come tarde. back. It's not too La late. puerta está The door is abierta always open. y Dios es And maravilloso. God is Estoy muy marvelous. emocionado, I'm really happy muy and contento excited. por lo I'm que really Dios happy for está what haciendo, God is doing seguirá and haciendo. what we'll Y keep bueno, que doing. nosotros And well, somos testigos we're y just testimonios judges vivos and de live que realmente testimonies that Dios ha this really transformado nuestra vida, transforms our nuestro lives caminar, and the way we nuestros walk corazones. our Amén. hearts. El tiempo está The time avanzando. has come. Básicamente estamos Basically, concluyendo. we're concluding. Último consejo, One últimas last palabras, advice díganos a to tell la our viewers televidencia para que nos deje so they ese could, consejo del get Señor that para advice poder from God seguir so they can en keep los going caminos de forward. Dios. Bueno, dice la Well, palabra the word en el says Salmo in 91 Psalms 91 que el que habita al abrigo del that the Altísimo one morará that bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú te acercas a Dios, when you get closer to God, dice la palabra que the word venimos says a ser cubiertos that we have to be covered por la presencia for the de Dios. presence of God. Dice el mismo Salmo You know, the same Psalms, 91 it says que con sus that alas nos with cubrirá His wings He will cover us, y debajo de sus alas and estaremos under seguros. His wings we'll be safe. Él es el único He's the only one que puede cambiar tu vida. that can change your Él life, es el and único He's que the puede only one sacarte de la that can really situación en take la you from cual the tú te situation that encuentras. you are in right now. Puede ser que He can estés be the one enfermo, that, if you've been sick, puede ser que estés en He el can vicio be de las if you've drogas, been in drugs en el alcoholismo, and alcohol, pero solamente but Cristo truly only Christ es el que puede cambiar is tu the one vida. that can change your life. Dice In Filipenses 4:13 Philippines que 4:13, todo lo puedo en that Cristo everything I que can me do, fortalece. and Amén. He will Solo en save Cristo us. está Only la in Christ respuesta. is the Hermano, response. unas palabras William, para a few La words. palabra de Dios dice, The venid word a mí says, todos los come que to están me, cargados everyone y that's trabajados, charged and que yo los haré worked up, because I descansar. will let them have Porque mi peace. yugo es fácil y Because it is ligera mi easy carga. and it's my Si usted charges. está So if cansado, you're tired, trabajado, worked up, ven a los pies del come Señor. to the feet of God. No espere que sea muy Don't wait that tarde. it's too late.
En estos días, el domingo, in this moment, pasó una tragedia en la in República Sunday, Dominicana, in Dominican Republic, donde a han bad thing muerto happened. miles, where donde cientos de personas han Hundreds muerto, of people have died. más de 500 More than heridos. 5,000 were hurt. No se sabe todavía, hay I don't personas que know. todavía There están were debajo de people esos that escombros. already, really Quizás hurt. esa Maybe, gente, maybe those same alguien le people, predicó, someone preached to them, pero no espere que sea muy but don't wait tarde. until it was too late. Vamos a orar We're going por to esas pray almas, for toda esa those gente, todas souls, esas all those people, all those familiares families que han perdido that have seres lost queridos ahí en certain esa people tragedia en in República that Dominicana. tragedy in Dominican Republic. Oraremos por We're ellos going to be praying para for que Dios them meta la mano so that ahí God en can put ese his hand país there in y los that ayude country, en este and it can momento help tan us in those moments, difícil very difficult que ese país moments, está pasando con esa that tragedia. that country went through that really hard stuff. Pero les exhorto, But I tell you, lo mejor que tú puedes the hacer en best tu thing you vida can do in your life es aceptar a is to Cristo accept como tu Christ like único y your one and exclusivo only Salvador. Savior. El mundo te The ofrece world muchas can give you cosas, so many things, pero son paganas. but they're all paid. La única The felicidad la only thing encuentra that we en can Cristo find is in Jesús. Christ. Dios me lo bendiga. God bless you. Creo que el Señor ha I hablado a think God nuestras has talked vidas. to us in Creo our que el lives. Señor ha You hablado know, a I tu think vida. God has talked Ahí to your donde life, estás, right there where you ahí are. donde estás. Right there where you are. Si Dios ha hablado a tu If vida God has talked in y ha your tocado heart tu and He has corazón, touched your heart, inclina tu rostro. Ahí mismo inclina right tu there, rostro bow down your y head repite and conmigo repeat esta this with oración. us. Señor Jesús, Jesus Christ, yo reconozco, I Señor, que he recognize pecado. that I have sinned. Reconozco que I, me he I alejado de recognize ti. that I was away from you. Pero hoy But comprendido today I compromise tu and I espíritu me ha understand that hablado your a mi spirit vida. has talked to me, talked to my Señor, life. hoy te Jesus, pido today I tell que you escribas mi to nombre write my en el name libro de la in the vida. name of the Hoy life. te pido, Today I tell si you, es que te has alejado del if you Señor, just apart yourself from hoy te digo, Christ, Señor, today I que tell yo you, Christ, regreso that a I tu come vida. back to you. Señor, Christ, perdóname, please forgive porque sé que me. moriste Because por I know that mí you died for hace me 2000 años over en 2,000 la years cruz del ago Calvario. on the cross. Señor, por God, favor, please pon mi nombre en el libro put my de la name in the vida. book of the Y life. que doy en And that adelante, today tu forward, Espíritu Santo me guíe your spirit y me ayude pats me and a saves cumplir me el mandato to keep de finishing servirte this, to serve y a you, cumplir and to el finish propósito the por el cual purpose of hoy where me today estás llamando you're a tu calling camino. your path. En el nombre In de the name of Jesús. Jesus, Amén, Jesús. amen and Y amen. amén. Si has repetido esta If you have oración, repeated this busca una prayer, iglesia donde find a church congregarte. to where you Mis can hermanos ya congregate compartieron yourself. sus teléfonos. They already told Si us vives the en el área numbers. If you live cercana, in the de lo area contrario, busca close, una iglesia you can find a donde church se predique and where they la preach palabra the de word verdad. of God. Este ha sido tu This has programa, been una your voz profética en program, la one ciudad. program, Dios one te prophet's bendiga. voice in your city. God Bendiciones y bless. hasta pronto. And to next time.